Hola, bienvenidos a Uno a Uno. Yo soy Ramiro Avendaño. Hoy nos encontramos con María Viviana Botero, presidenta ejecutiva de ProAntioquia. María Viviana, bienvenida. Hola Ramiro, gracias por la invitación. Bueno, empecemos hablando antes de entrar un poco en quién eres, lo que has construido, tu visión sobre el país, el entorno, las mujeres. Hablando de ProAntioquia, cuéntale al país un poco qué es ProAntioquia. Bueno, ProAntioquia es una institución privada, es una institución que nace hace casi 50 años desde el sector privado antioqueño con una convicción. Y es una convicción que dice que el sector privado tiene mucho que aportar en la solución de los grandes problemas públicos. Es decir, un problema público no es responsabilidad y no se le debería dejar solamente a los políticos, sino que como sector privado tenemos mucho que aportar en esa solución y por eso nace ProAntioquia. Nace ProAntioquia con la convicción de aportarle al desarrollo de esta región y desde esa región al país. ¿En qué tipo de cosas, por ejemplo, ha influido ProAntioquia en el progreso de la región en estos casi 50 años? Mira, voy a mencionar unos nombres que estoy segura que conoces. Instituciones que fueron incubadas en esta institución. Ruta N, Parque Explora, el Metro de Medellín fue incubado en ProAntioquia, el Aeropuerto José María Córdoba, pero también hemos estado en la incubación de grandes organizaciones nacionales como Colfuturo, como Transparencia por Colombia, como Empresarios por la Educación, como la Corporación Excelencia en la Justicia y también en apuestas sociales. La apuesta social más importante que ha tenido esa región, que ha tenido Antioquia, ha sido ese programa de alimentación para los niños que se llama Buen Comienzo y ese programa Buen Comienzo nace en ProAntioquia. Entonces es una institución que ha estado a lo largo de 50 años acompañando y articulando al sector privado, a la academia, al sector público, a las organizaciones sociales, a las culturales, en torno a un propósito común de contribuir a la solución, al cierre de un gran problema público regional. Bueno, en Canal 1, como te comentaba antes, nosotros hemos decidido tomar una postura editorial hacia 4 temas fundamentales que se derivan, pero que son la sensatez, la libertad, el progreso sostenible y la inclusión territorial. Y déjame preguntarte en el mundo de la sensatez sobre esto, porque hoy pareciera que muy rápido se tratan de ver las soluciones como soluciones solo de lo público o soluciones solo desde el sector privado. ¿Cuál ha sido el secreto del éxito en estos 50 años para que hoy Antioquia sea lo que es, para que Medellín sea lo que es, producto de ese buen trabajo que creo que además suma del sector público, privado y la academia? Sí. Antes de responderte quiero hacer una referencia a lo que dijiste primero y es la decisión de ustedes de tomar una posición y yo quiero celebrarlo. Yo creo que estamos en un momento de país donde los líderes, y eso incluye por supuesto los medios de comunicación, quienes formamos opinión, necesitamos ser protagonistas y no espectadores, fijar posición. Esta sociedad necesita voces, necesita luces y celebro que ustedes hayan tomado esa decisión de fijar una posición, porque eso requiere una posición valiente. Cuando uno fija una posición significa una apuesta por un camino que necesariamente vas a dejar a personas que van a dejar de aplaudirte, vas a perder, si se quiere, audiencia o vas a perder fanaticada, pero yo creo que esa fidelidad en las convicciones y esa coherencia con los principios siempre va a ser muy bien valorada. O sea que lo primero que quería decir era eso. Lo segundo, frente a tu respuesta, yo creo que lo que ha caracterizado siempre a Antioquia es la forma en la que nos hemos organizado para trabajar. Y te voy a poner un ejemplo de lo que hoy ocurre. En ProAntioquia se reúne la bancada antioqueña. La bancada antioqueña de congresistas, es decir, representantes a la Cámara y senadores, se reúne también el Consejo de Medellín, se reúne la Asamblea Departamental, la reunimos en ProAntioquia y la reunimos de todas las orillas. Y siempre somos claros y les decimos, miren, nosotros sabemos, y eso es la democracia, bienvenida a la democracia, nosotros sabemos que entre ustedes hay diferencias ideológicas, pero aquí, en este momento, estamos para solucionar este gran problema que tenemos en Antioquia. Llámese hambre, llámese vías 4G, llámese obras por impuestos, llámese como queramos llamarlo, y eso nos ha ayudado a sacar adelante entre todos los grandes problemas de esta región, porque yo sí tengo una convicción, ni el sector público puede solo, ni el sector privado puede solo.
Entonces necesitamos sumar esfuerzos y esa ha sido, creo yo, la fórmula que nos ha diferenciado, por un lado, y lo otro que creo que ha caracterizado a esta región y que lo ha hecho muy bien es los ejercicios de prospectiva. Una institución como ProAntioquia tiene en su ADN, en su naturaleza, está con un pie en el hoy, atendiendo lo del día a día, pero con un pie en el mañana, pensándose el futuro, hacia dónde va esa región. Y eso es una tradición que ha tenido esta región siempre y también nos ha permitido avanzar, no solamente quedarnos en el remolino del problema del momento, porque tenemos la convicción y lo hemos visto en la historia reciente de Medellín, es un ejemplo de eso. Los gobiernos, las personas pasan, pero las instituciones permanecen y la planeación a largo plazo nos ha dado a nosotros un norte claro también y eso también nos ayuda a mantenernos unidos con un propósito común. Bien, desde Antioquia, digamos, se empuja, por supuesto, el progreso del país. La transformación de Medellín de los últimos 40 años, tal vez, porque no empezó ayer, ha sido evidente. La transformación del Valle de Aburrá, un poco también del oriente antioqueño, Valle de San Nicolás, ha sido muy importante el desarrollo industrial, digamos, o el renacer industrial de una ciudad con una vocación industrial, pero que no se dejó perder como se perdieron, digamos, en algunos otros lugares, ha sido relevante, pero más allá de eso hay una Antioquia inmensa, ¿sí? Creo que el departamento con más municipios de Colombia. 125 municipios. ¿Qué más está pasando? Cuéntanos un poquito de cosas como los temas del suroriente, como la visión al Caribe, la conexión con Urabá. Mire, nosotros siempre hemos dicho, esa es una región, y nos encanta decirlo, esa es una región que trabajar por Antioquia significa trabajar por Colombia. ¿Por qué? Porque Antioquia representa casi el 16% del PIB nacional, el 20% de sus exportaciones. Es una región que tiene casi 7 millones de habitantes, 125 municipios, como bien lo decías, y por Antioquia pasan las vías que conectan a ese país, entre muchas otras cosas. Esta es una región, Ramiro, que tiene grandes oportunidades, pero también tenemos grandes dolores, grandes retos. Entonces, eso también hay que ponerlo en la balanza. Esta es una región que tiene unos altos índices de pobreza. Es increíble, nadie lo cree, pero es la realidad. Si uno de la ecuación, de la conversación, sacara a Medellín, se da cuenta que tenemos mucha pobreza, problemas de seguridad alimentaria en el resto de Antioquia, eso es una realidad. Es una región que se ha visto afectada y ha sido el corazón en buena parte del conflicto armado. Eso es otro de los temas que todavía tenemos que seguir trabajando y solucionando. Y por supuesto en las oportunidades, pues mucho que decir. El puerto Antioquia, por ejemplo, que nos da acceso al mar. Nos gusta decir, y lo titulaba muy bien un diario regional, Antioquia tiene mar. Nadie se imagina hoy una Antioquia con mar. Y pues sí, tenemos Antioquia con mar que nos va a conectar al mundo. Muy bien, vamos a un corte de comerciales y continuamos en 1 a 1 con María Viviana Botero, presidenta ejecutiva de ProAntioquia. Continuamos en 1 a 1. Estamos hoy con María Viviana Botero, presidenta ejecutiva de ProAntioquia. Bueno, ya hablamos, María Viviana, de ProAntioquia, de lo que significa, pero hablemos un poco del liderazgo femenino. Tú hoy eres una de las líderes más destacadas del país, una líder joven, con mucho sustento, con una preparación importante. ¿Cómo estás viendo el desarrollo femenino en las posiciones importantes y el liderazgo del país? Bueno, eso es una tarea que venimos haciendo. Yo creo que es una conversación que hoy es más común de lo que era hace unos años. Sin embargo, eso no significa que el hecho de que hoy la conversación sea más común no significa que eso se vea reflejado necesariamente en resultados. Yo quisiera que eso fuera un proceso mucho más rápido, mucho más acelerado de lo que viene siendo. Y muchas veces quienes participamos en esos foros, en esas comunidades de mujeres, como es mi caso, que pertenezco a muchos, como que a veces uno dice, ¿será que ya este tema está suficientemente ilustrado? Uno ya lo da por hecho, uno dice, ya todo el mundo sabe que es muy importante tener a mujeres en posiciones de liderazgo, que es fundamental tener a mujeres en juntas directivas, pero no crea, Ramiro, ese cansancio que a veces uno siente y que cree que es que ya la tarea está cumplida, cuando te enfrentas a los números y te enfrentas a la realidad, te das cuenta que no, que todavía hay una tarea por hacer y un camino por recorrer, y ahí vamos, yo creo que
es una causa, en mi caso es una causa, por una convicción íntima de la necesidad de escuchar a voces distintas, a voces diversas, puntos de vista diferentes. Y creo que eso es lo que aportamos las mujeres en la conversación. Con el peligro de caer en lugares comunes, quisiera entender cuáles son esos factores críticos de éxito que faltan atender para que haya un liderazgo femenino efectivo, constante, creciente. Sí, yo creo que la importancia de hacer las preguntas correctas. Yo creo que hay que hacer preguntas no para responder lo que queremos oír, sino preguntas para entender en dónde estamos realmente como sociedad. La pregunta no es cuántas mujeres trabajan en una empresa. Probablemente la pregunta es cuántas mujeres están tomando las decisiones, están en el core del negocio. Eso creo que es un factor importante. Lo otro creo, también hay que hacer un trabajo desde las mujeres, ¿no? Lo que hemos denominado los techos de cristal y en algunas los pisos pegajosos, porque es que son dos fenómenos distintos, eso también hay que romperlo, ¿no? Las barreras, los sesgos culturales, sociales, religiosos que las mismas mujeres nos imponemos o que la sociedad nos impone, o realidades sociales como por ejemplo el cuidado, que ha sido tradicionalmente, socialmente asociado a las mujeres, lo cual hace que las mujeres no entremos en el mercado laboral. Yo me pregunto muchas veces por ese bono de género, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Y somos el 51, 52% de la población colombiana. ¿Cuánto se está privando la fuerza laboral colombiana de las mujeres que hoy no están en el mercado laboral? Y hay un tema cultural, por supuesto, muy fuerte. Yo sí creo que, y lo he dicho muchas veces, yo sí creo que la libertad femenina incomoda. La libertad femenina incomoda porque tensiona, porque cuestiona al poder, como tradicionalmente se ha entendido. Entonces es un trabajo de muchos, que seguramente nos va a tomar un tiempo, pero que hay que ser vocales, expresarlo, decirlo claramente. Yo creo que a los problemas hay que nombrarlos, enfrentarlos, mirarlos a los ojos para empezar a solucionarlos. ¿Hay diferencia entre libertad femenina y feminismo? Pues yo creo, mira, alrededor del feminismo, y te cuento mi caso personal, a mí me tocó reconciliarme con la palabra feminismo, porque uno tiene una cantidad de ideas con las que yo no me veía identificada y no me veía reflejada. Incluso yo, que soy una mujer que a lo largo de su trayectoria profesional pues he alcanzado posiciones de liderazgo, en algún momento de mi vida, hace muchos años, hubiera podido responder que el hecho de ser mujer no me había privado de alcanzar ninguna posición laboral. Y eso hace parte también como de los sesgos que tenemos todos. Cuando uno empieza, yo creo que eso es lo primero, cuando uno empieza a entender el fenómeno, a estudiarlo, a documentarse, a conocerlo, empiezas a elevar conciencia y a ser mucho más consciente de una cantidad de micromachismos que existen, de los cuales estás o bien siendo víctimas o nosotras como mujeres, como mamás, también responsables de algún tipo de machismo en los hijos, y solamente en ese momento empieza a detonar el cambio. Frente al tema del feminismo, yo te puedo decir, en mi caso personal me costó mucho tiempo reconciliarme y decir yo soy una mujer feminista, porque tenía como unas ideas que yo decía, yo no me veo reflejada en eso. Sin embargo, para mí, y te lo resumo de esa forma, yo trabajo para que las mujeres puedan elegir su proyecto de vida, cualquiera que sea. Si es ser presidente de una compañía o si es quedarse en la casa cuidando a los hijos, cualquiera que sea su elección lo puedan hacer en libertad, sin que el género sea un impedimento para cumplirlo. Ese es el propósito por el que trabajo en esa causa. ¿Y cómo acompañar a las nuevas generaciones para que lo puedan hacer de una forma efectiva? A mí, yo tengo una hija y un hijo y siento que ese es un problema que ellos, por ejemplo, yo que soy en una cantidad de comunidades de mujeres y le dedico mucho tiempo, tengo que decir, yo le dedico mucho tiempo a esta causa, porque no es solamente decirlo, sino trabajar en planes, en acciones, pensar, hacer estrategias, ser vocales, participar en foros, en discusiones, poner debate. Mis hijos me ven en eso y como que no entienden, pero mamá, pues ¿cómo así que las mujeres? Pues obvio, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones tal vez tienen un chip distinto al que nosotros traíamos. Sin embargo, si te has dado cuenta, una de las grandes preocupaciones que vienen hoy en día es que tenemos que ser capaces de trabajar por un mundo
no solamente donde lideren las mujeres, sino donde quepamos todo. Lo que no puede pasar es que entonces pasemos de un mundo de solo hombres a un mundo de solo mujeres. Tampoco creo en esa visión. Yo creo que lo importante es un espacio donde hombres y mujeres podamos liderar y podamos trabajar, y las mujeres puedan liderar y los hombres puedan cuidar también, y podamos, digamos, que los roles de género no nos definan el quehacer de cada uno. Como muy bien lo decías, en un modelo en el que los diferentes puntos de vista puedan ser escuchados y se construya a través de la diferencia, quizá. De acuerdo. Muy bien. Vamos a un corte de comerciales y continuamos en Uno a Uno con María Viviana Botero, presidenta de ProAntioquia. Continuamos en Uno a Uno, estamos con María Viviana Botero, presidenta ejecutiva de ProAntioquia. María Viviana, hablamos del rol de ProAntioquia, hablamos de lo que tú como líder femenina llevas, eres, lo que consideras que hay que hacer. Hablemos de lo que le hace falta a este país. Ha habido un progreso innegable cuando uno ve los indicadores económicos, indicadores sociales del último medio siglo, acelerándose además de un país que viene, digamos, de unas condiciones muy difíciles, con muchas otras cosas que hacer. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué le está haciendo falta al país? ¿Cómo nos aseguramos que no empecemos a irnos para atrás? Sí, yo creo que eso que acabas de decir, Ramiro, no se puede pasar tan rápido. Y creo que a eso hay que dedicarle mucho tiempo para que la opinión lo entienda y lo absorba. Y es que indudablemente este país es un país que ha avanzado en los indicadores sociales, en sus derechos, en su Carta de Derechos. La Constitución del 91 es una constitución garantista, pero además amplia en derechos de segunda, de tercera generación. Eso hay que celebrarlo. Es una constitución además que consagra la pluralidad, la diversidad, nos concibe como una nación pluralista, diversa, y eso es muy importante. Entonces yo creo que lo primero es que todos entendamos que hoy estamos mejor que hace unos años. Y a partir de ese entendimiento de que hemos avanzado, yo creo que vale esa pregunta. ¿Qué más debemos hacer? Entendiendo que hemos avanzado, ¿cómo construimos sobre lo que ya hemos avanzado? Y por supuesto hay muchas oportunidades. Por supuesto tenemos retos en educación, por supuesto tenemos retos. Es increíble que todavía la conversación sobre la seguridad alimentaria esté aquí presente en este país, un país que es despensa agrícola. Por supuesto la seguridad, que es un bien público que tiene que trascender ojo a eso, la seguridad, que es un bien público que tiene que trascender cualquier discusión ideológica, es un pendiente que todavía tenemos. Todavía los colombianos en algunas regiones de ese país estamos resolviendo los problemas a bala. Eso no puede seguir pasando. Las coberturas en salud, educación, infraestructura, seguridad, que lo acabas de mencionar, y digamos muchas otras conexas, aquí es un tema sobre el que no hay una discusión del qué, es decir, no hay un solo colombiano que diga yo no quiero que todos los demás tengan educación, o todos tengamos cualquiera de estas cosas, tan buena como sea posible. Y déjame mezclar dos cosas, es el cómo llegar a esas cosas, pero sí hay una cosa que caracteriza a los empresarios, es que han tenido la habilidad de imaginar algo, convertirlo en un concepto, implementarlo y convertirlo en una historia de éxito que genere valor al entorno. ¿Serían los empresarios, o deberían jugar un papel más relevante en el desarrollo del país? Mira, yo creo que las conversaciones que en ese momento están sobre la mesa en el debate público nacional, que son conversaciones estructurales sobre el modelo, si se quiere, económico y social en el que vivimos y en el que vamos a vivir, necesita la confluencia de las voces de muchos sectores. Yo creo que caeríamos en un error si esas discusiones son discusiones donde solamente se escuche a un sector de la opinión. Entonces, por supuesto que se requiere la voz de los empresarios, pero se requieren otras voces adicionales. Y yo creo que el empresariado ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de este país, de las regiones. No tengo duda de que será, como ha sido siempre, un actor muy protagónico de las conversaciones en las que estamos y que se vienen además para el país.
y de nuevo pensando en cómo trabajar, digamos, para que la gente se sienta partícipe de este tipo de cosas. Pareciera que a veces hay como intentos políticos de hacer las cosas o es blanco o es negro. De hace unos días había una discusión de si debería ser un tecnócrata quien maneje algo o el que más ganas tenga de hacerlo. Y yo mismo concluía, pues el tecnócrata que más ganas tenga de hacerlo. ¿Cómo sacar a la gente de esa discusión que parece ser política? Yo no veo a Colombia dividida, veo a los políticos divididos con unos políticos tratando de dividir con discursos. Sí, si tú miras como los riesgos que menciona el Foro Económico Mundial como más preocupantes, hay unos riesgos que son la desinformación, la polarización, y a mí me preocupa profundamente esa estrategia. Nosotros lo vivimos en Medellín, esa polarización, dividirnos entre buenos y malos, esa polarización entre el rico y el pobre, esa polarización que nos enfrenta, esa polarización que nos hace ver como en un mundo de suma cero, si gana este, pierde este, eso no nos conduce a nada positivo, eso nos conduce a que no seamos capaces de lograr entendimientos. Entonces, ojalá eso sea una discusión generosa, movida por el bien superior, más que por intereses individuales. Yo lo digo porque yo trabajo en una institución, lidero una institución que es del sector privado, y te lo tengo que decir, nosotros durante 50 años le hemos aportado al desarrollo de Colombia, y yo tengo un convencimiento, Ramiro, y es que la agenda social nos pertenece a todos y no tiene orilla política. No tiene orilla política, y nosotros no podemos dejarnos encasillar en esas discusiones, que es que la salud solamente, los ricos no quieren la salud, o los empresarios no quieren la salud, o es que la educación, los ricos no quieren que eso es irreal. Lo que sí creo es que tiene que haber un espíritu integrador, solidario, equitativo, y las regiones, además, ese es un país de regiones, tienen que hacerse presente también en esa conversación y escucharnos. No puede ser una discusión únicamente en el centro, tiene que ser una discusión que integre, que escuche, que recoja las voces regionales para que sea representativa también de todos los habitantes. Sobre las regiones, este es un tema que parece ser de nunca acabar. Sigue quedando todo en Bogotá, siguen tomándose decisiones en Bogotá todo el tiempo, y la población de los departamentos más prósperos y menos prósperos, y la gente que crea, y los artistas y los políticos de los departamentos más prósperos y menos prósperos dicen, no nos están dando la posibilidad de autodeterminarnos y de tomar decisiones en libertad. ¿Cuál es el camino? Primero, yo quisiera apelar a lo que dice la Constitución. La Constitución dice, Colombia es un estado unitario con entidades descentralizadas. De forma tal que hablar de descentralización no va en contra en ningún momento del espíritu de la Constitución. Por el contrario, hablar de descentralización lo que hace es profundizar el sentido de nación. Eso es lo primero que hay que decir. Segundo, estamos atrasados en materia de descentralización. La Constitución del 91, y si vas y hablas con los constituyentes, te lo dicen, que fue una constitución municipalista, pero le quedó un gran pendiente en el tema de descentralización. Y hoy estamos en esta conversación, que yo celebro que sea la conversación. Quiero es llamar la atención a que, siendo un tema tan profundo de la forma en la que estamos organizados, se dé, primero, con el concurso de muchas voces. La academia tiene que estar presente y ser protagonista, instituciones como la mía, como la que lidero, la sociedad civil se tiene que hacer parte. Yo creo que uno de los grandes temores que yo tengo es que este tipo de discusiones para el ciudadano del común parecen ser muy elevadas, y al final todo eso lo afecta en su día a día, en su cotidianidad, y ojalá que seamos capaces de llevar esa discusión a un punto de simpleza tal que todos los ciudadanos se hagan parte de ella y participen. Entonces, para responderte, hablar de descentralización lo que hace es reforzar el espíritu de nación, por un lado. Segundo, tenemos un pendiente en la descentralización desde la Constitución del 91. Y tercero, el tercer mensaje que yo te quiero dar, Ramiro, es que el centralismo es inconveniente. Este modelo es inconveniente. El modelo, desde ese modelo que busca desde un lugar, en este caso nuestra capital, tomar decisiones de lo que esté pasando en Uribia, eso es inconveniente. Pero el problema no es Bogotá, lo hemos dicho. El problema es, el centralismo sería inconveniente, no importa el municipio que decidamos que sea la capital de este país.
He oído últimamente varias voces que dicen que la primera víctima del centralismo es la misma Bogotá, seguramente así es. Entonces, yo sí creo que es una discusión importante, es una discusión que tenemos que darla con urgencia, pero con pausa, y entendiendo muy bien y teniendo muy claro también un sentido de equidad. De verdad que muy agradable la conversación contigo, María Viviana. Te esperamos nuevamente en 1 a 1 en un futuro próximo. Gracias, Ramiro, por la invitación. Aquí estaré siempre lista para que conversemos. Esto fue 1 a 1. Estuvimos con María Viviana Botero, presidenta ejecutiva de Pro Antioquia, y nos vemos dentro de 8 días en Canal 1. Libre como tú.